Hey viajero web, ya estás en el Webic. Bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso de React.js. Hoy toca hablar de la comunicación de componentes a través de la API Context. Es un tema muy interesante, más si estás empezando en este mundo de React. Y ya sabes que si te está gustando este curso, dale like a este video, suscríbete y activa la campanita para que puedas subir más contenido. Y sin más, comencemos. Recuerda que todo el curso lo estoy subiendo a mi página web. Solamente tienes que venir aquí a tu buscador, poner React.js Webic, buscar en este caso API Context, que es el tema de hoy. Le das clic y te va a llevar a la parte escrita. Ya no voy a detener tanto en esta parte, ya que te lo voy a dejar para que tú mismo lo revises. Pero aquí puedes aprender desde qué es Context, su funcionamiento, ventajas y desventajas, características de los provider y consumer, que todo esto lo veremos desde el código. Pero te recomiendo que lo visites para que tengas una base y quizá te despeje alguna duda. Por el momento vayamos a ver el ejemplo que vamos a ver el día de hoy en relación al tema de la comunicación de componentes. Bien, para este video vamos a hacer este ejemplo donde puedes ver algunos componentes. Tenemos un componente padre y dos componentes hijos. Y lo que vamos a hacer es que cada uno va a tener un text area, como ves aquí. Y cuando escribamos algo, por ejemplo, ponemos hola, y en ese momento todos los componentes hijos, que en este caso hijo 1 y hijo 2, se enteran que el componente padre escribió algo y aparece padre dice hola. Si yo me dirijo a hijo y pongo hola, ahora todos indican que hijo 1 dice hola, y así ahora me paso al hijo 2, pongo hola y se muestra en los demás componentes que hijo 2 dice hola. Esto quiere decir que todos los componentes están conectados y toda la información fluye a través de ellos utilizando API Context. Este es un muy buen ejemplo, creo yo, ya que podemos ver claramente cómo es que los datos se propagan a través de los componentes. Espero te guste, así que vayamos al código, que es la mejor manera de aprender. Bien, ya estamos aquí en nuestro Visual Studio Code y como puedes ver aquí está todo el código que hicimos en el video de formularios. Por el momento lo voy a eliminar ya que no lo voy a utilizar y voy a agregar el título de esta clase: Introducción API Context de React. Bien, lo primero que voy a hacer es crear un componente que le voy a llamar padre y va a regresar un div con una clase name padre y va a tener un h1 que es el Webic API Context. Ahora voy a pasar este padre aquí al React DOM para que lo podamos ir visualizando. Aquí ya lo tenemos. Le voy a crear un div, el cual va a recibir una clase name de hijos y precisamente va a ser el contenedor de nuestros elementos hijos. Así que vamos a crear esos componentes hijos como un componente funcional para que vayamos mezclando y vayamos practicando tanto componentes de clase como componentes funcionales. Así que vamos a crear este componente hijo que va a tener un div con una clase name hijo, va a regresar un h2 el cual va a poner como hijo 1. Lo voy a copiar y aquí voy a poner hijo 2. Ahora me voy a llevar estos dos componentes aquí dentro de este div de hijos y pongo hijo 1 e hijo 2. Aquí ya va agarrando forma nuestra interfaz. Vamos a ir modificando poco a poco. Bien, ahora aquí dentro del padre voy a crear nuestro input text area que inicialice con 5 filas y lo mismo voy a hacer en hijo 1 e hijo 2. Bien, ahora para que se vayan agarrando forma, pues vamos a irnos aquí a index.css donde vamos a agregar nuestros estilos. Voy a eliminar todo lo que tenemos y solamente voy a dejar hasta punto padre, que es la clase que vamos a necesitar. Aquí vamos a modificar, le vamos a poner position relative, también que el padding sea de 5px y vamos a ahora agregar la clase hijos que va a tener un margin arriba abajo de 20, un display flex, justify content spice around y al item center. Vamos a agregar nuestra clase de hijo, el cual que sea text align. Vamos a agregarle el border, un padding de px y margin de 0px. Vamos a decirle que tome el 90% del ancho y listo. Ya tenemos ahí nuestros componentes que van agarrando forma. Vamos a darle un ancho a nuestras text area tanto de padre como de hijo del 90% también para que no sobresalgan de su contenedor. Listo, aquí ya lo tenemos. Ahora voy a declarar 3 clases que vamos a ocupar más adelante, ya que si viste en el ejemplo, cuando uno escribe el color de letra cambia. Así que vamos a declarar esta clase color padre como
azul y que sea negrita. Copiamos esta misma clase, pero una va a ser hijo 1, la cual va a mostrar rojo, y la otra es hijo 2, que va a cambiar la letra a color verde. Y así de rápido le estamos dando ya esos estilos. Tú puedes jugar con ellos si gustas. Ahora nos vamos aquí al navegador, abrimos el inspeccionador y buscamos components. Aquí aparece nuestro árbol de componentes. Si nos posicionamos en padre, pues podemos ver aquí sus propiedades, y también en hijo e hijo 2. Listo. Ahora lo que procede es declarar el state de nuestro componente padre, que es precisamente el que va a ir heredando esos datos hacia los componentes hijos. Y de igual manera, cuando un componente hijo manda información, lo va a recibir el padre, va a actualizar su state y lo va a propagar hacia todos los componentes. Entonces vamos aquí al constructor de nuestro componente de clase padre y vamos a declarar nuestro state, el cual es un JSON que tiene el atributo mensaje vacío y un index que lo inicializamos en 0. Y ahora sí viene una parte muy importante, que es realmente declarar nuestra API context. Así que me voy a posicionar aquí arriba y vamos a poner un const de context es igual a react.createContext. Esta función, que se llama createContext, recibe un valor por default. En dado caso, como veremos más adelante, que nuestro componente provider no le asignemos el atributo value, pues va a tomar este valor. Pero no te preocupes, esto lo veremos más adelante y también te lo explico en la parte escrita de este video. Entonces, por el momento, esto es una forma en que podemos declarar nuestro contexto para poder ir propagando los datos en nuestros componentes. Como ves, aquí tenemos context y podemos usarlo a través de la anotación de punto, es accediendo a sus atributos, por ejemplo context.provider o context.consumer. Como este es un proyecto muy chiquito, realmente lo podemos hacer por destructuración y acceder a provider, consumer. Entonces ya tenemos definido nuestro componente provider, que va a envolver a nuestro árbol donde deseamos propagar los datos, y de una vez tenemos consumer, que es el componente que va a envolver a los componentes hijos que van a recibir el contexto de provider. Entonces aquí pongo declaración para que te quede más claro que así puedes tú declarar el contexto en tu aplicación. Y nos vamos primero a declarar el provider dentro de padre. Lo voy a poner aquí dentro del return, ponemos provider, el cual, como ves, es simplemente un componente de React, el cual va a envolver a todo el árbol de componentes en el que tú quieras propagar la información. Bien, provider recibe un atributo value, el cual puede ser un JSON o un string, etcétera. Puede ser un objeto y va a ser precisamente el que se comparta hacia los consumer. Por ejemplo, aquí simplemente lo dejamos así con un valor de string que diga hola, y como ves aquí de una manera explícita no le estamos pasando nada a los hijos. Esto quiere decir que hijo 1 e hijo 2 de cierta manera están aislados respecto a las propiedades que vamos a ir propagando. Pero recalco, provider tiene que envolver al árbol de componentes donde deseas propagar la información. Ahora vamos con la parte de los consumer, que va a ser similar a provider. Sin embargo, con los consumer, como ves aquí, reciben como primer parámetro una función, el cual es igual a value, al atributo que le estamos pasando en el provider. Por ejemplo, aquí podemos crear una función que retorne nuestros componentes, pero también lo puedes hacer así, que simplemente tomamos estos elementos y los regresamos en esta forma. De las dos formas, utilizando noReturn, te va a funcionar. Lo importante aquí es que entiendas que esta función recibe el atributo value o el contexto de nuestro componente provider, y lo podemos ver aquí si ponemos un párrafo y simplemente imprimimos value, le damos guardar, y en hijo 1 ya nos muestra hola, que es precisamente el atributo que definimos en el provider. Y si lo cambio, pues se actualiza. Así de fácil. Esto quiere decir que cuando el contexto del provider se actualiza, en automático todos los consumers detectan que el contexto ha cambiado y forzan un update en el componente, haciendo que se vuelva a renderear, como viste aquí. Ahora déjame copiar este consumer en el componente en hijo 2 para que ya tengamos tanto hijo 1 como hijo 2 suscrito al provider, que es así como se le llama. Todo componente que está dentro del provider se dice que está suscrito a él y va a reaccionar a cambios al contexto del provider. Entonces aquí ya los tenemos los dos conectados, y si yo hago cambios dentro del contexto, pues en automático se vuelve a renderear los componentes suscritos
al provider. Y para analizar este tipo de cambios que se dan entre el provider y los consumer, nos sirve demasiado esta herramienta de React Developer Tools, donde nos podemos nosotros posicionar, por ejemplo, en padre, y podemos ver las propiedades que tiene, ¿sí? Pero también si nos ponemos ahora en context.provider, que es el componente que nosotros con el que estamos envolviendo a nuestro árbol de cuentas, te fijas, tiene propiedades en las cuales tiene una propiedad children y value, que realmente es el atributo value que nosotros estamos definiendo y que se va actualizando conforme nosotros necesitemos actualizar el contexto para que los hijos se vayan actualizando. Y si le damos en hijo 1, las propiedades están aisladas, pero si lo damos en context.consumer y aquí tenemos en context, el value ha reaccionado al cambio que nosotros hicimos en el atributo del provider. Entonces, utilizar React Developer Tools es muy útil y te recomiendo que lo instales y que veas el video que hicimos en la clase pasada, donde te explico las principales secciones de esta herramienta. Bien, continuamos desarrollando nuestra aplicación. Lo primero que voy a hacer aquí es que el atributo value lo voy a cambiar por un JSON, el cual le voy a pasar un atributo mensaje, el cual viene directo del state. This.state.mensaje. Ahorita acaba de tronar porque en nuestros componentes nosotros rendereamos value, pero value ya no es un string que podemos simplemente renderear. Value se convirtió en un objeto. Entonces aquí tenemos que hacer es, por destructuración, que yo te aconsejo porque queda más claro el código, simplemente es poner mensaje. Y lo mismo voy a hacer en componente hijo 2, de estructuración mensaje, imprimo mensaje, y aquí ya no nos marque el error porque ahora estamos accediendo a cada una de las variables del contexto del provider. Bien, digamos editando nuestro atributo value, el cual ahora va a recibir un index que también va a venir del state, y finalmente voy a crear una función que se llama actualizar mensaje, el cual va a ser un método de esta clase de padre que va a recibir los cambios de los hijos y va a actualizar su state, con el cual va a volver a actualizar value y va a propagar la información. Entonces vamos a declarar esta función actualizar mensaje, lo voy a hacer como tipo flecha para que herede el this, y como primer atributo recibe que es un evento, y un index para saber de qué componentes está viniendo esta información, y lo que voy a sacar es value igual a e.target para saber qué es lo que están escribiendo en cada uno de esos text area, y voy a actualizar el state. Mensaje va a ser igual a value, e index pues va a ser del index que recibimos en esta función. Y listo, esto es lo que vamos a hacer nada más en nuestro state, una actualización de state que ya hemos hecho en otros videos. Una vez que ya tenemos definida nuestra función actualizar mensajes, si hacemos una prueba, Juan Carlos, y vemos aquí por ejemplo en context provider, pues no vemos ningún cambio. En padre tampoco estamos viendo cambio, pero es porque no se le he agregado realmente al text area, así que vamos a agregárselo. Se lo agregamos aquí a nuestro text area, y en onChain vamos a poner this.actualizar mensaje y le vamos a pasar el evento y el index 0, porque 0 va a ser el índice del padre. Y si ahora ponemos algo en los text area, por ejemplo ponemos Juan, vemos que tanto en hijo 1 como en hijo 2 mensaje cambia y forzamos que se actualice el DOM de nuestros componentes, y esto se logra sin necesidad de pasarle ninguna propiedad a hijo 1 e hijo 2, por lo que decimos que hijo 1 y hijo 2 están aislados en cuestión de propiedades. Si ponemos algo más, Juan Carlos, pues vemos aquí en nuestra herramienta de React Developer Tools cómo es que el estado cambia. En nuestros hijos forzan el update, nos posicionamos aquí en context consumer de hijo 1 y vemos que en contexto también vemos que también cambia conforme nosotros vamos actualizando en padre. Es que esto quiere decir que cuando nosotros actualizamos el contexto del provider, pues todos los componentes suscritos van a ver este cambio en el contexto. Entonces ahora vamos a replicar el onChain en cada uno de los text area. Vamos a poner onChain que recibe el evento y aquí en mensaje vamos a agregarle el index y actualizar mensaje, que son partes del contexto, que también lo puedes comprobar aquí en la herramienta de React Developer Tools. Y ahora sí, ponemos actualizar mensaje, y en componente hijo regresamos el index 1, y lo mismo hacemos en hijo 2, agregamos este onChain, agregamos index y actualizar mensaje, y ya lo tenemos. Ahora si ponemos en hijo 1, ponemos hijo, vemos que se actualiza tanto en el componente hijo 1 como en el componente hijo 2, y si nos vamos a hijo 2 también vemos
que se actualizan. Y hasta aquí podemos decir que nuestros provider, nuestros consumer están funcionando correctamente, ya que la información se está propagando en todo el árbol de componentes. Pero nos hace falta aquí en el provider mostrar nuestro mensaje, así que vamos a agregar un párrafo y aquí vamos a mostrar this.state mensaje, para que al escribir algo tanto en el componente padre como en los hijos veamos ese cambio de texto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, como vimos en el ejemplo, que cada vez que escriba un componente todos puedan saber quién es el que está escribiendo y se muestre de otro color. Entonces vamos aquí primero al componente padre, donde en el párrafo lo vamos a modificar un poco, y lo primero que vamos a poner es que si el mensaje está vacío, pues vas a poner algo, y si no, no muestres nada. Y lo que vas a poner es un párrafo donde vamos a indicarle que si el index es igual a 0, vamos a escribir padre dice, si es 1, hijo 1 dice, y si es 2, hijo 2 dice, y le vamos a concatenar el mensaje. Entonces, por ejemplo, si nos pusiéramos aquí en hijo 1 y ponemos hijo 1 dice hola, y ya en nuestro componente padre identificamos quién está diciendo ese hola. Ahora si nos ponemos en hijo 2, ponemos hola, aquí nos está diciendo que hijo 1, entonces vamos a ver el onChain, y aquí tengo que ponerle 2 porque realmente es el índice 2. Entonces vamos a hacer otra prueba. Ahora sí dice hijo 2, dice hola, está funcionando, pero no nos está poniendo el color de letra, así que vamos a poner un class name donde vamos a hacer una validación similar. Copiamos esto y vamos a poner ahora esta clase que habíamos declarado al principio: color padre cuando index sea 0, color hijo cuando sea 1 y color hijo 2 cuando sea index 2. Ahora veamos una prueba. Hola, y no nos está cambiando aquí el color, y es porque al final de las clases tenemos 2 puntos, lo cual pues hace que se cambie el nombre. Entonces le voy a quitar estos 2 puntos a las clases. Hagamos una prueba y listo. Ahora sí, si hijo 1 escribe, dice hijo 1 dice hola, y también el color de letra cambia. Voy a hacer un poquito más grande aquí, y ahora ponemos, si en hijo 2 dice hola, pues ahora podemos decir que hijo 2 dice hola y cambia a verde. Esto quiere decir que esto está funcionando. Ahora simplemente me lo voy a llevar aquí y voy a modificar el P de hijo 2. Voy a quitar el this.state, que aquí no existe. Quitamos, y si ahora decimos hola, en hijo 2 ya dice padre dice hola y cambia el color a azul. Y así vemos que está funcionando nuestra validación. Ahora lo copiamos y pegamos dentro de hijo 1, y ahora ya todos tienen ese cambio. Si escribimos en cualquiera de ellos hola, todos dicen padre dice hola y cambia el color de letra a azul. Hijo 1 escribe, hijo 1 dice hola y cambia a rojo, y en hijo 2 si escribe algo pues cambia a verde. Bien, en este punto nuestra aplicación está funcionando correctamente. Cada uno de los componentes está detectando el cambio de contexto y se está actualizando según el cambio, y también estamos detectando de qué componente está viniendo ese cambio. Esto es muy útil porque seguramente en tu aplicación vas a tener que detectar de qué otro componente se está mandando ese cambio para poder ya sea hacer una llamada a una API, mostrar algún texto como en este caso, etcétera. Depende de tu aplicación, pero esta es una de las formas en que tú puedes detectar qué componente está actualizando el contexto y así poder comunicárselo a todos los otros componentes del árbol. Excelente, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este video y que hayas entendido y aprendido cómo es que puedes comunicar tus componentes a través del contexto en React. Y ya sabes que te están gustando este curso, suscríbete, activa la campanita y recuerda, sigue viajando por la web.